En el otoño de 1985, el Farmers First Savings Bank de El Cader, Iowa, hizo lo mismo que estaban haciendo los bancos en todo el Medio Oeste ese año. Exigió el pago de un préstamo que un agricultor no podía saldar y programó una subasta para vender aquello que ese hombre había construido durante toda su vida. El agricultor se llamaba Arland Severs. La granja tenía 320 acres en el condado de Clayton, en las colinas onduladas del noreste de Iowa, donde el río Mississippi serpentea entre acantilados de piedra caliza y la tierra es de las más fértiles del estado. Esas 320 acres habían pertenecido a la familia Severs desde 1911, cuando el abuelo de Arland, August Severs, compró el terreno original con el dinero que había ahorrado tras trabajar 10 años en la planta empacadora de carne de Uke. August había construido la granja desde cero. Taló madera, removió el suelo virgen, cavó un pozo y levantó un granero con vigas de roble talladas a mano que aún sostenían el techo en 1985, 74 años después. Había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, a la epidemia de gripe, a la depresión agrícola de los años 20 y al Dust Bowl. En 1938 le cedió la granja a su hijo Walter, y Walter se la pasó a Arlon en 1944. Cuando Arlon regresó del Pacífico con una medalla corazón púrpura y la determinación de no volver a irse jamás del condado de Clayton, trabajó esas 320 acres durante 41 años. Amplió la propiedad original de su abuelo comprando 80 acres contiguas en 1952. Pagó en efectivo, sin hipoteca, tal como su padre le había enseñado. Compró maquinaria con cuidado, la mantenía con obsesión y durante la mayor parte de su vida como agricultor no tuvo deudas. La deuda llegó en 1978. Ese fue el año en que la filosofía de hazte grande o salte de Earl Batts aún resonaba en el campo, y el banquero de Arland, un hombre llamado Gerald Kopp, presidente de Farmers First Savings, lo convenció de expandirse. El valor de la tierra está subiendo, Arlon, le dijo Gerald en esa oficina revestida de madera en El Cader. Las tasas de interés son razonables. Tienes capital en tus 320 acres. Pide un préstamo sobre ellas. Compra las 80 acres de los Hoffman al este y tendrás 400 acres. Eso ya es una operación seria. Algo que tu hijo podrá heredar y de lo que podrá vivir. Arlon dudó. La voz de su padre resonaba en su cabeza. Nunca debas más de lo que podrías pagar si el peor año de tu vida llegara mañana. Pero Gerald era convincente. Los números parecían correctos. Y el hijo de Arland, Dale, tenía 22 años y muchas ganas de trabajar la tierra. Arlon pidió $92,000. Compró las 80 acres de los Hoffman con una tasa de interés del 9%. La cuota era manejable. La granja pasó a tener 400 acres. Gerald Kopp le estrechó la mano y le dijo que había tomado la decisión más sabia de su vida. 3 años después, la tasa de interés subió al 18%, luego al 21%. El precio del maíz cayó de $3.21 por bushel a $2.30. El valor de la tierra en el condado de Clayton bajó de $2.400 por acre a $900. El préstamo de $92,000, respaldado por una tierra que ahora valía un 60% menos que cuando se había usado como garantía, se convirtió en un peso que la operación de Arland no podía sostener. Pagó todo lo que pudo. Vendió ganado que pensaba conservar. Vendió grano almacenado a precios que no cubrían los costos de producción. Posponía el mantenimiento. Posponía la renovación de maquinaria. Posponía todo lo que se pudiera posponer y pagaba primero al banco, tal como le habían enseñado. Se paga primero al banco porque el banco puede quitarte la granja. Pero las cuentas no cerraban. Los pagos seguían llegando. Los ingresos seguían cayendo. Y en la primavera de 1985, Arlon incumplió por primera vez un pago en 7 años de préstamo. Gerald Kopp lo llamó. Arlon, llevas 90 días de atraso. La Junta está haciendo preguntas. Me pondré al día después de la cosecha. La Junta no puede esperar hasta la cosecha. Ahora mismo hay 46 préstamos agrícolas en mora. El tuyo es uno de los más grandes. Quieren una resolución.
¿Resolución significa qué? Significa que necesitamos el pago o necesitamos la garantía. La garantía era la granja. Las 400 acres completas. Las 320 originales más las 80 de los Hoffman que habían iniciado todo esto. El banco no quería una parte. Lo quería todo. Arlon luchó durante 6 meses. Intentó reestructurar la deuda. Intentó encontrar otro prestamista. Intentó vender las 80 acres de los Hoffman por separado para reducir el préstamo y conservar la casa familiar. El banco rechazó todas las opciones. Gerald Cobb, el mismo hombre que lo había convencido de endeudarse, el que le había dicho la decisión más sabia de tu vida, ahora se sentaba frente a él y pronunciaba las palabras que ponían fin a 4 generaciones de agricultores Evers. Vamos a ejecutar la hipoteca, Arlon. La subasta está programada para el 14 de diciembre. 14 de diciembre de 1985. Un sábado. El mes más frío del año. El banco vendería cada parte de la operación de los Evers: la tierra, los edificios, la maquinaria, el grano, el ganado, al mejor postor, sobre el suelo congelado de una granja que el abuelo de Arland había arrancado al bosque 74 años atrás. Arlon volvió a casa desde el banco y se lo contó a Dale. Y ahora hablemos de Dale Evers, porque él es la razón por la que esta historia no termina en una subasta. Dale tenía 39 años. Había trabajado junto a su padre desde los 16, 23 años cultivando la misma tierra, usando la misma maquinaria, preparándose para el día en que la granja sería suya. Se había casado con una mujer llamada Carol Brinman en 1971 y tenían 3 hijos. El mayor, Nathan, tenía 14 años y ya conducía el tractor los fines de semana. Dale había visto cómo la crisis agrícola devoraba su condado como un incendio en la pradera. Sabes que viene, no puedes detenerlo, y solo esperas que cambie de dirección antes de alcanzar tu cerca. No cambió de dirección. Cuando Arlon le habló de la ejecución, Dale no dijo nada durante un largo rato. Estaban de pie en el granero de August, el de las vigas de roble talladas a mano. El ganado mugía afuera y el viento de noviembre golpeaba las paredes. Finalmente, Dale preguntó: «El 14 de diciembre, ¿qué nos pasa? Perdemos la granja. El banco se queda con la tierra, la maquinaria, el grano, el ganado, todo. Tu madre y yo nos arreglaremos como podamos. Cumplo 68 en enero. Tendré el seguro social y lo que consiga con trabajos ocasionales. Alquilaremos algo en el Cader». Dale levantó la vista hacia las vigas de roble. Las vigas que su bisabuelo había tallado con un hacha. Miró el piso de concreto que su abuelo había vertido. Miró el heno en el altillo que él y su padre habían guardado en junio. «No», dijo. «No hay nada que hacer, Dale. No. No van a quitarnos esto. No el banco. No Gerald Cobb. No esa junta de directores sentada en una oficina calefaccionada decidiendo quién vive y quién pierde todo con una hoja de cálculo. Dale, la ley es la ley. Tienen derecho a subastar. Tienen derecho a hacer una subasta, pero no tienen derecho a obligar a nadie a pujar». Arlon miró a su hijo. El rostro de Dale estaba firme de una manera que nunca había visto antes. No era enojo. No era desesperación. Era determinación. La mirada de un hombre cuando ha tomado una decisión que puede costarle todo, y ha decidido que el precio vale la pena. «¿En qué estás pensando?», preguntó Arlon. «Estoy pensando en 1933. Ahora déjame contarte sobre 1933. Porque Dale Evers no inventó lo que estaba a punto de hacer. Lo heredó. En lo más profundo de la Gran Depresión, cuando las ejecuciones hipotecarias de granjas ocurrían a un ritmo de 1000 por día, los agricultores del Medio Oeste desarrollaron una táctica conocida como la subasta del centavo. El concepto era simple y devastador. Cuando un banco programaba una subasta por ejecución, los vecinos del agricultor aparecían en masa. A veces 100, a veces 500, a veces 1000. No iban a comprar. Iban a impedir que alguien comprara.
Ningún agricultor pujaba contra su vecino. A los forasteros que intentaban hacerlo se les persuadía de no hacerlo. A veces con miradas. A veces con palabras. A veces con la simple presencia de horcas y cuerdas. El subastador abría la puja. Alguien ofrecía 1 centavo. Nadie contraofertaba. El subastador miraba a la multitud y veía 200 rostros diciendo lo mismo. Esa oferta se queda. No pidas otra. Maquinaria que valía miles se vendía por unas monedas. Tierra que valía decenas de miles se vendía por unos pocos dólares. El dinero, centavos y monedas, iba al banco. La tierra y la maquinaria volvían al agricultor que las había perdido. El banco tenía su subasta. El agricultor recuperaba su granja. Y la comunidad enviaba un mensaje que se escuchaba hasta en Washington. Nos protegemos entre nosotros. No era estrictamente legal. Los tribunales podrían haber anulado esas ventas, pero los jueces en las zonas rurales eran elegidos por las mismas personas que asistían a esas subastas. Y ningún juez quería ser el hombre que le dijera a 500 agricultores con horcas que su subasta del centavo no valía. Dale había escuchado esas historias de su padre, Walter. Walter había asistido a 3 subastas del centavo en el condado de Clayton en 1933 y 1934. 2 veces como participante, una vez como beneficiario, cuando el equipo de su propio padre estuvo en riesgo por una venta de impuestos. 100 vecinos se presentaron. El total de la subasta fue de $4.37 por un granero lleno de maquinaria. Todo fue devuelto a Auguste Severs esa misma tarde. Tu abuelo salvó esta granja una vez con una subasta del centavo, le había dicho Walter a Dale cuando tenía 12 años. Si ese momento vuelve, haces lo mismo. Vas a cada vecino que tengas y les pides que se mantengan contigo. Así sobrevivimos. No solos, juntos. Ese momento había llegado. Dale comenzó a conducir el 21 de noviembre, 23 días antes de la subasta. No llamó. No escribió cartas. Fue personalmente a cada granja del municipio, 47 granjas. Habló con cada agricultor cara a cara. En sus cocinas, en sus graneros, en sus entradas, en sus campos. Se paró frente a cada hombre y le hizo la misma pregunta. ¿Vas a venir a la subasta el 14 de diciembre y no vas a pujar? Déjame decirte algo. Hacer esa pregunta 47 veces fue más difícil que la subasta misma. Algunos dijeron que sí de inmediato. Eran los que estaban más cerca de perder sus propias tierras. Hombres que entendían que si el banco podía quitarle la granja a Arlonoy, mañana podría quitarles la suya. Para ellos, la subasta del centavo no era caridad. Era defensa propia. Otros dijeron que sí con dudas. Eran hombres con buena relación con el banco, que no querían enfrentarse a Gerald Cobb, que temían que sus propios préstamos fueran reclamados y los veían allí. Dale los miraba a los ojos y les decía: el banco solo puede ejecutar si alguien compra. Si nadie compra, el banco se queda con una granja que no puede vender y con un costo que no puede justificar. Eso es poder. Es el único poder que tenemos. Algunos dijeron que no. 4 de los 47 agricultores se negaron. 2 tenían miedo. 1 guardaba rencor contra Arland por una disputa de lindes en 1972. Y un hombre llamado Joy Pfeiffer, que trabajaba 640 acres y se había expandido agresivamente con financiación bancaria, dijo algo que Dale recordaría toda su vida. Dale, tu padre pidió prestado más de lo que podía pagar. Ese es su problema, no el mío. No voy a arriesgarme por un hombre que no supo manejar su deuda. Dale lo miró. Miró su camioneta nueva. Su cosechadora nueva. Sus 640 acres compradas con el mismo tipo de dinero prestado que estaba destruyendo a su padre. Y no dijo nada. Se subió a su camioneta y condujo hacia la siguiente granja. 43 de 47. Ese era el número. 43 agricultores que aceptaron asistir a la subasta el 14 de diciembre y no pujar por absolutamente nada.
43 familias dispuestas a quedarse en el frío viendo a un subastador intentar vender una granja que nadie iba a comprar. Pero Dale necesitaba más que 43. Necesitaba que la subasta fuera abrumadora. No solo silenciosa, sino absoluta. No solo pequeña, sino masiva. Necesitaba que cada persona en ese patio entendiera, sin que se dijera una sola palabra, que la comunidad había decidido y que la decisión era definitiva. Así que condujo más lejos. Fue a municipios vecinos, Farmersburg, Millville, Garnavillo. Visitó agricultores que apenas conocía. Habló con agricultores retirados, con esposas de agricultores, con hijos adultos que ya no trabajaban la tierra pero aún vivían en el condado. Fue a la tienda de insumos en el Cader y le contó al dueño lo que estaba haciendo. El dueño, un hombre llamado Clyde Becker, que había vendido semillas de maíz a la familia Severs durante 30 años, cerró la tienda el 14 de diciembre para que él y sus 2 empleados pudieran asistir. Para el 12 de diciembre, 2 días antes de la subasta, Dale tenía el compromiso de más de 200 personas. No le dijo a nadie el número exacto. No hizo listas. No organizó reuniones. No hubo líder, ni discursos, ni manifestaciones. Solo 47 granjas visitadas, 200 conversaciones y una única instrucción para cada persona. Vengan a la subasta. No pujen. No hablen. Solo estén ahí. 14 de diciembre de 1985. Sábado. 7 grados sobre cero. El cielo tenía el color del metal. La subasta estaba programada para las 10 de la mañana. A las 8:30, los vehículos ya empezaban a llegar al patio de la granja de los Evers. No uno o dos, una procesión. Camionetas, autos, remolques para ganado usados para transportar personas, llenando el camino de entrada, alineándose en la carretera del condado, estacionando en el campo de maíz congelado junto al granero. A las 9:30 había más de 200 personas en el patio. Hombres con overoles gruesos, botas aislantes, gorros de lana. Mujeres con parcas. Algunos adolescentes que habían venido con sus padres. El aliento suspendido en el aire como humo. Nadie hablaba más alto que un murmullo. La multitud tenía la quietud organizada de una congregación antes de que comience el servicio. Arlon estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo llegaban. No lo sabía. Dale no le había contado. No le habló del plan. No le habló de las visitas. No le dijo nada. Lo hizo solo, porque sabía que Arlon le habría dicho que no. ¿Qué es todo esto?, preguntó Arlon. Dale, de pie detrás de él, respondió con calma. Son tus vecinos. Yo no les pedí que vinieran. Yo sí. Arlon se giró desde la ventana. Sus ojos estaban húmedos. Dale, si esto sale mal, dijo Arlon, con la voz quebrada. Si sale mal, el banco también irá por ti. Van a exigirte tus préstamos, ¿van a? No tengo préstamos, papá, lo interrumpió Dale. Tú me enseñaste eso. A las 10 en punto llegó el subastador. Se llamaba Leon Smith, un subastador profesional de Decorah que llevaba 28 años realizando ventas de granjas en el noreste de Iowa. Había subastado cientos de propiedades. Nunca había visto una multitud de ese tamaño para una operación de 320 acres. Gerald Cobb llegó a las 10:15 en su Lincoln Continental. Bajó del coche, miró a la multitud, y su expresión cambió. Esperaba una subasta normal. 30, quizá 40 compradores, pujas competitivas, la propiedad pasando a nuevos dueños antes del mediodía. Esto no era normal. León se subió al remolque plano que hacía de plataforma de subasta. Gerald Cobb se colocó a su lado con una carpeta de documentos legales en la mano. Del otro lado estaba un representante del bufete del banco, un hombre joven con abrigo largo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. León golpeó el micrófono. La multitud guardó silencio. 212 personas, Dale las había contado, de pie en el patio congelado, sin moverse, sin hablar, observando. Buenos días, dijo León.
Su voz rebotó contra el granero. Estamos aquí hoy para la venta ordenada por el Tribunal de la Propiedad y los Activos de Arland J. Severs, parcelas del condado de Clayton. Leyó la descripción legal. Nadie se movió. Comenzaremos con la maquinaria. Primer lote. Tractor John Deere 4440 de 1978. 3200 horas. Buen estado. ¿Quién ofrece 20.000? 20.000 para empezar. ¿15? ¿10? ¿Quién da $10.000 por un John Deere 4440? Silencio. Vamos, señores. Ni una mano levantada, ni una voz. Esta es una venta ordenada por un tribunal. El equipo debe venderse. ¿Quién ofrece 5.000? ¿Quién da 5.000 por un tractor que vale 20? Nada. La multitud permanecía inmóvil, como árboles. El aire frío colgaba pesado. El único sonido era el viento golpeando el granero y el mugido lejano del ganado de Arland. Gerald Cobb se inclinó hacia León y le susurró algo. León asintió. Entiendo que algunos de ustedes pueden haberse organizado para no participar, dijo León. Quiero recordarles que interferir con una venta ordenada por un tribunal es un delito. Si hay algún esfuerzo organizado para suprimir las pujas. No hay ningún esfuerzo organizado. La voz salió desde la primera fila. Dale Severs, con los brazos cruzados, exactamente en el mismo lugar donde había estado desde las 9:30. Soy un ciudadano en una subasta pública, dijo Dale con voz firme. Igual que todos aquí. Nadie está interfiriendo con nada. Simplemente no estamos pujando. Y hasta donde sé, eso no es un delito. Gerald Cobb dio un paso hacia el borde del remolque. Su rostro estaba rojo. No por el frío. Dale, sé lo que estás haciendo. Esto es una subasta del centavo. Es lo que hacían en los años 30. No va a funcionar hoy. Entonces no deberías tener nada de qué preocuparte. Gerald miró a la multitud. 200 rostros devolviéndole la mirada. Algunos eran clientes de su banco. Hombres con préstamos. Hombres cuyas granjas dependían de su buena voluntad. Lo miraban como se mira a alguien a quien se ha decidido desobedecer. No con enojo. No con miedo. Sino con la calma definitiva de quienes ya eligieron de qué lado están. Esta propiedad se va a vender hoy, dijo Gerald. Si nadie puja, reprogramaremos la subasta una y otra vez hasta que se venda. Y cada vez que la reprogrames, respondió Dale en voz baja, 200 personas estarán aquí, sin pujar. La subasta continuó durante 2 horas. León recorrió cada pieza de maquinaria, tractores, cosechadora, sembradora, tolvas, herramientas. Pidió ofertas. Bajó el precio inicial. Lo volvió a bajar. Lo bajó hasta pedir $100 por equipos que valían 20.000. Silencio. Pasó al ganado. 40 cabezas de vacas mestizas con terneros. ¿Quién ofrece 500 por pareja? ¿300? ¿100? ¿Quién da $50 por una vaca con su ternero? Silencio. Pasó al grano. 8.000 bushels de maíz en los hilos. ¿Quién puja por el maíz? El precio de mercado es de $2.30. ¿Quién ofrece $1? ¿50 centavos por bushel por 8.000 bushels? Silencio. 2 horas. Ni una sola oferta. Leon Smith llevaba 28 años como subastador y jamás, ni una sola vez, había conducido una subasta sin recibir ni una sola puja. A las 12:15, con la temperatura bajando y la multitud aún inmóvil, Gerald Cobb llamó a Leon aparte. Hablaron en voz baja durante varios minutos. El abogado del banco se unió a ellos. Más conversación en voz baja. Cabezas negando. Manos gesticulando. León regresó al micrófono. La subasta se pospone. El banco la reprogramará. Eso es todo, señores. La multitud no aplaudió. Nadie celebró. Nadie dijo una palabra. Simplemente se dieron la vuelta, caminaron hacia sus camionetas
y se fueron. 212 personas dispersándose en silencio por los caminos congelados del condado, dejando el patio de los Evers exactamente como lo habían encontrado. El ganado seguía en el corral. El grano seguía en los hilos. Los tractores seguían en el granero. La granja seguía siendo de Arlan. Ahora déjame contarte qué pasó después, porque la historia no termina con una subasta pospuesta. Gerald Cobb reprogramó la venta para el 18 de enero de 1986. Ese día acudieron 187 personas. Ni una sola puja. La reprogramó para el 15 de febrero. 204 personas. Ni una sola puja. La reprogramó para el 8 de marzo. 229 personas, más que la primera vez. La multitud estaba creciendo. La noticia se había extendido más allá del condado de Clayton. Agricultores de los condados de Fayette, Ayamakee y Winneshiek comenzaron a asistir. No porque conocieran a Arlan Severs, sino porque sabían lo que estaba en juego. Después de la subasta de marzo, el cuarto intento fallido, Gerald Cobb se sentó en su oficina en Farmers First Savings y miró los números. Cada subasta reprogramada le costaba dinero al banco. Honorarios del subastador, avisos legales, tiempo de abogados, costos administrativos. 4 subastas. 0 ingresos. Aproximadamente $12,000 en gastos. El banco estaba pagando para no vender una granja. Mientras tanto, el préstamo seguía acumulando intereses. La propiedad perdía valor. Una granja sin trabajar pierde valor. Y las relaciones públicas eran un desastre. El banco de Gerald Cobb se había convertido en el villano de todas las conversaciones en cooperativas de 5 condados. Los clientes retiraban su dinero. Un agricultor del condado de Fayette cerró su cuenta y le dijo a la cajera: «No hago negocios con bancos que subastan la granja de un hombre mayor». Gerald convocó a su junta directiva. Las actas de esa reunión, que años después se hicieron públicas cuando el banco fue vendido, incluían una frase que lo resumía todo. La ejecución de los Evers se ha vuelto más costosa de perseguir que de resolver. En abril de 1986, Gerald Cobb condujo hasta la granja de los Evers. Se sentó en la mesa de la cocina de Arlan. La misma mesa donde en 1978 le había dicho que pidiera el préstamo. La misma mesa donde había hecho la propuesta que lo inició todo. Y le ofreció un acuerdo. El banco reestructuraría la deuda. La tasa de interés bajaría al 9%, la original. Y el capital se reduciría eliminando el monto correspondiente a las 80 acres de los Hoffman. El banco recuperaría las 80 acres que Arlon había comprado con el dinero prestado, y perdonaría el resto. Arlon conservaría las 320 originales. La casa familiar. La tierra que su abuelo había despejado. ¿Por qué?, preguntó Arlon. Porque tu hijo hizo imposible vender tu granja, respondió Gerald. Y porque mi junta ha decidido que enfrentarse a 200 agricultores en el frío no es una estrategia de negocio viable. Arlon miró a Gerald durante un largo rato. Te sentaste en esta misma silla en el 78 y me dijiste que endeudarme era la decisión más sabia de mi vida. Lo recuerdo. Fue la peor decisión de mi vida. Lo sé. ¿Y ahora quieres deshacerlo? Quiero dejar de perder dinero. La reestructuración le costaba al banco menos que otras 4 subastas a las que nadie asistiría. Arlon firmó los papeles. Conservó las 320 acres. Perdió las 80 de los Hoffman, la tierra que Gerald lo había convencido de comprar, la deuda que casi lo destruye. Volvió al banco, y con el tiempo fue vendida a Joy Pfeiffer, el vecino que se había negado a apoyar a Dale. Hay cierta ironía en eso. El hombre que no quiso ayudar a salvar la granja terminó comprando la parte que la granja perdió. Dale lo notó. Nunca se lo mencionó a Joy. No hacía falta. El condado lo recordaba. Ahora déjame contarte lo que vino después. Porque la subasta del centavo en la granja de los Evers no solo salvó una granja, cambió todo el condado. En los 2 años siguientes,
3 bancos más en el noreste de Iowa comenzaron a ofrecer reestructuraciones a agricultores en mora en lugar de llevarlos a subasta. El patrón se repitió. El banco anunciaba una ejecución. La comunidad se organizaba y acudía en silencio. Y el banco hacía cuentas, y entendía que un préstamo reestructurado, aunque fuera en condiciones reducidas, era más barato que una subasta a la que nadie asistiría. No todas las granjas se salvaron. Algunas deudas eran demasiado grandes. Algunos bancos demasiado obstinados. Algunas comunidades demasiado fragmentadas para organizarse. Pero en el condado de Clayton, la subasta de los Severs estableció un principio que salvó al menos 9 granjas entre 1985 y 1988. Si la comunidad se mantiene unida, el banco no tiene comprador. Dale nunca organizó otra subasta. No hizo falta. El precedente ya estaba establecido. Cuando un banquero en el Cader escuchaba que una ejecución podía atraer a una multitud, la oferta de reestructuración solía llegar poco después. La subasta es el arma del banco, le dijo Dale a un periodista del periódico de El Cader en 1987. Si quitas a los compradores, el arma deja de funcionar. No rompimos ninguna ley. No amenazamos a nadie. Solo estuvimos ahí, 200 personas en el frío, sin decir una palabra. Eso fue suficiente. Arlon Severs trabajó las 320 acres hasta 1993, cuando tenía 75 años. Dale tomó el control de la granja y la gestionó junto con otras tierras que alquilaba. Nathan, el hijo de Dale, que tenía 14 años durante la subasta, se unió a la granja a tiempo completo en 1992, después de graduarse en el Northeast Iowa Community College. El día que Nathan empezó a trabajar a tiempo completo, Dale lo llevó al granero y le mostró las vigas de roble que August Severs había tallado a mano en 1911. «Tu tatarabuelo construyó este granero», dijo Dale. «Tu bisabuelo lo salvó con una subasta del centavo en 1933. Yo lo salvé con una subasta del centavo en 1985. Esta granja ha sido llevada a subasta 2 veces, y las 2 veces los vecinos la trajeron de vuelta». Hizo una pausa. «Si ese momento vuelve a llegar, haces lo mismo. Vas a cada vecino. Les pides que estén contigo. No les pides que peleen, les pides que estén. Eso basta». Nathan asintió. Tenía 21 años, de pie en un granero construido por un hombre al que nunca conoció, sobre una tierra que casi se pierde 2 veces, y fue salvada 2 veces por la misma arma. El silencio de 200 personas que decidieron que hay cosas que vale la pena proteger. Arlon Severs falleció en 2001, a los 83 años. Su funeral se celebró en la iglesia luterana St. Paul en Garnavillo. Dale esperaba una ceremonia pequeña. Arlon era un hombre tranquilo, poco conocido fuera del municipio. Pero acudieron más de 300 personas. Vinieron por la subasta. Por aquella mañana en la que estuvieron en el frío, sin pujar. Por la granja que salvaron sin decir nada. Arlon no les había pedido que fueran en el 85. Dale sí. Pero ese día fueron por Arlon. Por el hombre cuya granja se negaron a dejar que el banco se llevara. Gerald Cobb no asistió. Había vendido el banco en 1991 y se había retirado a Florida. En el Cader se decía que Gerald nunca volvió a hablar de la subasta de los Severs. Ni una sola vez. Con nadie. Dale habló en el funeral. Fue breve. Mi padre pidió un préstamo que no debería haber pedido, siguiendo el consejo de un banquero que no debería haberlo dado. Ese fue el error. Hizo una pausa. Esta es la lección. Ese error casi nos cuesta todo. Pero lo que nos salvó no fue el dinero. No fueron los abogados. Lo que nos salvó fueron 200 personas que vinieron a esta granja en el sábado más frío del año, se quedaron de pie en la nieve y no dijeron una palabra. Se detuvo un momento. Mi abuelo me dijo una vez que un agricultor no sobrevive solo. Sobrevive porque sus vecinos deciden que vale la pena salvarlo. Miró a la gente. El 14 de diciembre de 1985,
212 vecinos decidieron que mi padre valía la pena. No pujaron. No hablaron. Solo estuvieron ahí, y eso fue suficiente. La granja sigue en la familia. Ahora la gestiona Nathan. 400 acres. Porque con el tiempo logró recomprar las 80 de los Hoffman cuando la propiedad de Joy Pfeiffer se vendió en 2009. Pagó en efectivo. Sin préstamos. La deuda que casi destruyó la granja entró a través de un banco. No volverá a entrar. La hija de Nathan, Emma, tiene 16 años. Conduce el tractor los fines de semana, igual que su padre, igual que su abuelo. Conoce la historia. Sabe de la subasta. Del silencio. De las 200 personas que se quedaron en el frío. Y cada 14 de diciembre, la familia Severs va hasta la iglesia. No para un servicio. Solo para sentarse unos minutos en el estacionamiento y recordar. Recordar el frío. Recordar el silencio. Recordar a los vecinos que estuvieron ahí. Porque en el condado de Clayton, Iowa, en el invierno de 1985, un banquero intentó vender una granja. Y nadie quiso comprarla. No porque la granja no valiera la pena, sino porque quienes podían comprarla decidieron que hay cosas que valen más que un buen negocio. Las vigas de roble siguen sosteniendo el granero. La tierra sigue dando maíz. La familia sigue cultivando. Y la subasta, la que debía terminar con todo, terminó siendo el día en que la comunidad dijo: no esta granja, no esta familia, no hoy. A veces, lo más poderoso que puede hacer una persona es quedarse quieta. A veces, la declaración más fuerte es el silencio. Y a veces, 200 personas sin decir nada valen más que todo el dinero del mundo.